a Molay Maza Ontiveros, al maestro Molay Maza Ontiveros, que ya está listo también para dejar la víbora chillando, porque mientras estamos al pendiente de lo que ocurre en Irán, que no se nos olvide el tema Cuba, porque hay muchos frentes abiertos y hay que hablar sin censura. Mi querido Molay, te abrazo, ¿cómo estás? Gracias por tu paciencia. Hola Vicente, pues ya aquí, así que ya listo para ver la mañanera de la presidenta, a ver qué respuestas nos tiene a todos estos ataques. Y pues eso, ¿no? Hay que poner atención en todo lo que pasa en el mundo. Estamos bajo ataque. Yo insisto mucho en esa idea cuando escucho a los teóricos decir que ya vamos a la tercera guerra mundial o que ya estamos en la segunda guerra fría, la guerra fría 2.0. Y yo digo, pues no hace falta esperarse a que se declare oficialmente la Tercera Guerra Mundial. Estamos bajo ataque. Los pueblos del mundo, la clase trabajadora del mundo, está bajo ataque del capital. Ya lo decía Bruno Rodríguez antier en una declaración atendiendo a esta provocación en contra del pueblo cubano. Ya lo señala con esas palabras. Hay una dictadura global. Es la dictadura del capital. Esa dictadura global está atacando al pueblo cubano, lo está acercando, es una dictadura de los monopolios, es una dictadura de la oligarquía financiera. Ahora ya están muy identificados los súper ricos, los mil millonarios. Ahora ya está de moda. Afortunadamente ya se ha volteado a ver el informe de Oxfam. Tengo un mes hablando de eso. Ya se volteó a Oye, ver el Molay, informe. Mándeme. y porque hablas de los multimillonarios, por eso le decía a la presidenta, no es lo mismo que la difame, la calumnie Elon Musk, a que la difame o la calumnie Pedro Ferriz de Con. Entre esos Claro, 1,000 millonarios está Elon Musk. Yo considero que más allá de difamar es y querer intervenir, meter la mano en la conversación en México o a nivel internacional. Por eso se lo señalaba a la presidenta en la mañanera, por lo que estás precisamente mencionando, y solo por no dejar el caso de Nicolás Maduro. Lo claro. arrestan como presidente de Venezuela y ahora creo que le quieren evitar o le quieren prohibir que le financien la defensa como presidente de Venezuela. Cosas que están ocurriendo muy extrañas y peligrosas, querido Molay. Pues son cosas normales en dictadura, ¿no? Nada más que estamos muy acostumbrados a ver a nivel local, a nivel nacional los fenómenos y no los vemos a nivel global, ¿no? Y lo que estamos viendo es una dictadura global, ¿no? La dictadura no es un personaje ahí que impone todo a contentillo. La dictadura es intereses económicos, intereses financieros, geopolíticos, de una clase social global, que es la oligarquía financiera, que son los mil millonarios, que imponen gobiernos, quitan, ponen gobiernos, secuestran presidentes, dan golpes de Estado, hacen guerras, financian al narco, venden armas para desestabilizar naciones, destruir estados, ¿no? Destruir tejidos sociales, conquistar y dominar mentalidades para imponer sus intereses. Y eso es lo que les ha permitido mantenerse en el poder político y en el poder económico, ¿no? Elon Musk, cuando fue el golpe de Estado en contra del gobierno de Evo Morales, en su tercera reelección, Elon Musk publicó en un tuit que sí fue un escándalo, pero pocos consideraron que fuera verdad lo que estaba diciendo. Él en un tuit, cuando todavía era Twitter, no Twitter, él dijo, nosotros vamos a hacer los golpes de Estado que se nos dé en gana para quedarnos con el litio. Y finalmente es lo que están haciendo, ¿no? Y no solo es el litio, son las tierras raras, son los minerales estratégicos, es el agua. Justamente en Argentina están imponiendo una reforma laboral que le quita los derechos a la clase trabajadora, ¿no? Dicen ellos flexibiliza la fuerza laboral, pues no flexibiliza nada, es la imposición de la esclavitud asalariada sin ninguna protección legal para la clase trabajadora, ¿no? Imponen esa reforma laboral, es una contrarreforma laboral, es un retroceso laboral al siglo XVIII, y hoy ya están discutiendo una reforma para privatizar los glaciares, para privatizar el agua dulce de Argentina,
¿no? Para privatizar el agua dulce continental, ¿no? Privatizar el agua dulce del Polo Sur. Y ya lo está discutiendo el gobierno de ocupación, que es el gobierno de Javier Milei, que es un gobierno de ocupación ¿de quién? ¿De Donald Trump? No, de los 1,000 millonarios, de los súper ricos. Y son los que apoyan a esta gente impresentable como Javier Negre, y son los que financian y son aliados y amigotes del magnate evasor de impuestos, amigo de pederastas, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y entonces ahí está la cuestión. O sea, sí se necesita que tomemos acciones políticas. En México las hemos tomado. O sea, en México llevamos un trecho avanzado. La cuarta transformación implica una parte de la política que se está proponiendo hacer, ¿no? Para restarle fuerza a los 1,000 millonarios, que lo primero es disputar el gobierno, ¿no? Disputar el gobierno, quizá quitar los gobiernos de derecha, los gobiernos favorables a los fondos de inversión, favorables a los banqueros, favorables al capital privado. Los pueblos tienen que quitar a ese tipo de gobiernos democráticamente, pacíficamente, ¿no? Y lo segundo, esos gobiernos populares, gobiernos nacionales, gobiernos cercanos a proyectos progresistas de izquierda, revolucionarios, tienen tareas fundamentales que realizar, ¿no? Fundamentalmente es la redistribución de la riqueza a partir de imponer impuestos a los ricos, ¿no? Y utilizar la recuperación, la recaudación de ese dinero para la redistribución de la riqueza en derechos sociales, en derechos políticos, en derechos culturales, en derechos económicos de las poblaciones damnificadas por el sistema de opresión imperante por la dictadura del capital, ¿no? Pero ¿en qué coyuntura estamos? Porque esa dictadura del capital no nació ayer, ¿no? Es una dictadura que tiene décadas y está llegando a una fase de crisis, ¿no? Que es está, digamos, absorbiendo la crisis interna del imperialismo yanqui, ¿no? Una crisis decadente, ¿no? Que es tiene muchas expresiones, ¿no? Una de esas expresiones son los archivos Epstein. Otra de esas expresiones es la necesidad de la guerra, la necesidad de vender armas, la necesidad de controlar el mercado del narcotráfico, ¿no? Y lanza un ataque omnímodo en contra de la humanidad, en contra de los pueblos, por la usurpación de los recursos naturales, por la dominación de los mercados, por la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Entonces es un ataque omnímodo, por eso se da en Irán y se da en Cuba y se da en Venezuela, y ataca interviniendo procesos electorales, ataca interviniendo militarmente, ataca generando matrices de opinión para golpear gobiernos progresistas, gobiernos democráticos, ¿no? Y uno de sus frentes más dramáticos es el Frente Cubano, por supuesto, donde se hizo una agresión, ¿no? Una provocación con esta lancha rápida que se acercó a las costas de Cuba sin identificarse, disparó primero la lancha rápida con placas, ¿cómo se llama? Matrícula de Florida, disparó contra una fragata cubana, ¿no? Y los cubanos se defendieron, ¿no? Y contraatacaron y derrotaron a la lancha rápida. Pero lo que uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurre subirse a una lancha armado como está armado cualquier ciudadano estadounidense, ¿no? Se sube una lancha, se va a Cuba y a provocar y a disparar? ¿A quién se le ocurre hacer eso? Pues a alguien que va a generar una provocación para construir la matriz de opinión de que, y ya está en todos los medios gringos y en varios medios nacionales, ya están repitiendo como loros que el régimen cubano asesinó a unos pobrecitos opositores que andaban por ahí en la costa, ¿no? Y pues nada más lejano a la realidad. Es una abierta provocación, un ataque. Ese sí es un ataque terrorista porque es un ataque violento que tiene fines políticos, ¿no? Y que está financiado por un gobierno extranjero, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y tiene toda la pinta de ser una provocación para generar el famosísimo casus belli que permita justificar una agresión de mayor nivel. Dígame. Uno se preguntaría qué pasaría si fuera al revés, que hubiera sido Pues una lancha claro, rápida cubana hacia
hacia las costas de Miami, por ejemplo, o hacia cualquier parte de Estados Unidos, se hubiera hecho un escandalazo. Bueno, en redes Escándalo. sociales ya circulan imágenes de algunos de estos ciudadanos portando armas y presumiendo armas Exacto. de alto poder. Y por cierto, esto también es importante, por eso no quitamos al dedo del renglón en el papel de los medios de comunicación, porque primero hicieron parecer el caso como la dictadura cubana eh, asesina a ciudadanos, a pobrecitos ciudadanos, y todo parece indicar que es, pues eso, un ataque, una provocación desde Estados Unidos hacia Cuba, querido Molay. Pues sí, y hay que denunciarla y desvelarla, ¿no? Como una provocación imperialista en contra de un país soberano, ¿no? Yo soy digamos, yo estoy a favor de la Revolución Cubana. Yo no soy una persona imparcial en este asunto, ¿no? Yo estoy a favor de la revolución y a favor del proceso revolucionario cubano, pero yo, como todos en el mundo, lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones de los pueblos soberanos, ¿no? Así como respetamos la decisión del pueblo drogadicto de Estados Unidos que votó por un pederasta, así debemos respetar la decisión del pueblo cubano que sostiene su revolución, ¿no? Y si el pueblo cubano mañana decide cambiar de rumbo y decidir hacia otro lugar, hacia otro destino, pues el pueblo cubano debe tener la libertad de hacerlo, pero no puede tener esa libertad si está bloqueado, si está siendo provocado, si está siendo atacado permanentemente, ¿no? Si no le permiten crecer económicamente, no le permiten comerciar, no le permiten, en este momento no le permiten ni siquiera la llegada de petróleo, si los tienen totalmente bloqueados, ¿no? Y el mismo Trump, en sus arrebatos, en sus berrinches, ha admitido que está bloqueando Cuba para destruirla, ¿no? En el discurso patético que hizo cuando la Suprema Corte le hizo ilegales su guerra arancelaria, él dijo con todas las palabras: yo puedo destruir países, yo puedo bloquear países para destruirlos, y se refería a Cuba, ¿no? Entonces, para todos esos imbéciles de los medios que niegan la existencia del bloqueo, bueno, pues su jefe ya dijo que el bloqueo existe y tiene el objetivo de destruir a Cuba. Entonces, el pueblo cubano debe ser libre para decidir el rumbo, su destino, para decidir su sistema económico, para decidir su sistema político, pero se le debe dejar en libertad económica, ¿no? Se le debe respetar como un país soberano, como un país independiente, y debemos nosotros a nivel continental rechazar todo tipo de provocación y todo tipo de agresión en contra del proceso revolucionario cubano, en contra del pueblo cubano y su derecho inalienable al respeto, a la vida, al desarrollo, a la dignidad, ¿no? Y las decisiones que decida tomar el pueblo cubano en su futuro, ¿no? Y nosotros somos hermanos de ese pueblo y tenemos la obligación ética de luchar por nuestra libertad y por la libertad de ese pueblo y por el respeto de su dignidad y de su futuro, ¿no? El proceso, justamente el tema está allí, ¿no? Las medidas que los gobiernos del mundo se deben tomar para frenarle los pies a la dictadura del capital, ¿no? Y para expropiar a los súper ricos, a los mil millonarios, ese camino lo trazó el proyecto cubano, ¿no? La economía planificada, la economía redistributiva, la economía sin explotación, la economía con objetivos de resolver problemas humanos y no de acumular riquezas. Esa economía, pues es la única que ofrece futuro a la humanidad, ¿no? La única que ofrece redistribución de la riqueza, la única que ofrece garantías y derechos humanos, del derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, una vida libre, sin violencia, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿no? Esos son derechos fundamentales que se garantizan en Cuba, ¿no? Que obviamente ahorita están en crisis porque están totalmente bloqueados, pero ese es el proyecto redistributivo y el proyecto democrático, democratizador, igualizador, ¿no? De la revolución de los iguales que necesita el mundo en el siglo XXI para frenar a estos mil millonarios y su dictadura saqueadora
¿no? Que esperemos que no se atrevan a atacar a Irán, pero si atacan a Irán estaremos pasando a una siguiente etapa de este asedio global de la dictadura del capital contra los pueblos del mundo. Ya para despedirme les doy un dato, nada más para que lo pongamos en la dimensión, ¿no? Elon Musk está a punto de convertirse en el primer trillonario de la historia, ¿no? O en un milmillonario de alto calado. Bueno, ¿qué es un milmillonario? ¿No? Pues un milmillonario es una persona que si se gastara $1.000.000 diarios, se tardaría 2.740 años en acabarse su fortuna. Así es. ¿Y de dónde salió toda esa riqueza? De la explotación de la clase trabajadora y del saqueo de los recursos naturales de las naciones y de la compra, de la venta de los datos que le regalamos nosotros a los magnates de las plataformas de Internet, ¿no? La venta, el comercio que hacen con nuestros datos, el comercio que hacen con la información, el gran negocio que ha resultado actualmente las inteligencias artificiales y la utilización de las plataformas y las redes sociales, pues de ahí sale toda esa riqueza que ha generado esta nueva casta global que son los milmillonarios y que los estados del mundo les deben poner un alto. Los estados como representación democrática de las sociedades, ¿no? Que es una tarea compleja que hay que avanzar a nivel global, pero que hay que hacerlo, ¿no? Para frenar a los milmillonarios y parte de eso también tiene que ver con lo que decían ustedes hace rato, ¿no? La regulación de los medios de comunicación, ¿no? O sea, se tiene que regular la cantidad de intervención que pueden tener estos milmillonarios en los medios de comunicación. Hoy en día son dueños del 70% de los medios de comunicación a nivel global, ¿no? Entonces, los estados nacionales, las poblaciones, las comunidades políticas, tenemos que intervenir en esa propiedad de los medios de comunicación, generando medios alternativos, apoyando medios alternativos, radio, televisión, ¿no? Prensa escrita, internet, ¿no? Regulando esos medios de comunicación, generando medios de comunicación alternativos y regulando los discursos en los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Se tienen que regular y combatir los discursos de odio y las mentiras en los medios de comunicación, ¿no? Entonces hay un fuerte debate que sí hay que dar, que tiene que ver con esto de la libertad de expresión, ¿no? La libertad es la expresión del individuo en dignidad y en respeto de la dignidad de los demás, ¿no? La libertad no es decir lo que se me ocurra, decir cualquier mentira y agredir y generar odio en contra de sectores o en contra de individuos de la población, ¿no? Y eso sí se tiene que regular, pero a nivel global. No solo es un tema de México, es un tema planetario, de cómo sujetarle las manos del control de las mentalidades a los súper ricos que son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Aquí tenemos el gran ejemplo de Ricardo Salinas Pliego, es un ejemplo prístino de cómo se mueven los medios a partir de los intereses económicos de individuos que son moralmente cuestionables, ¿no? ¿Qué clase de autoridad moral puede tener una persona como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que raya en el crimen, raya en el delito, ¿no? Raya en la relación y el contubernio con lo peor del imperialismo yanqui, ¿no? Raya en ese, hasta ese nivel, ¿no? Está al nivel de los Epstein, está al nivel de los Trump, ¿no? En esa inmoralidad, en esa putrefacción, vinculados a los crímenes más atroces que hemos visto en las últimas décadas, ¿no? De ese nivel es Ricardo Salinas, ¿no? Y es dueño de una televisora que además la obtuvo de manera corrupta, ¿no? En el proceso de saqueo de nuestro pueblo, de nuestra nación, en ese proceso neoliberal de privatización y de saqueo, ¿no? Y entonces esa es una ilustración de cómo estos medios de comunicación que son tan poderosos están al servicio de intereses absolutamente espurios, de intereses privados y de intereses que atentan en contra de la salud de la comunidad, de la sociedad, en contra del interés común, en contra de los derechos humanos, en contra de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces a eso hay que ponerle frenos,
¿no? Entonces hay que quitarnos un montón de tabúes, hay que quitarnos un montón de prejuicios que no nos permiten dar golpes certeros, contundentes, en aras de la democracia y en aras de la libertad común. Creo que por allí va el asunto, ¿no? Mi querido Vicente. Así es, mi querido Molay. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes y recordándoles en dónde te pueden ver, escuchar y respaldar, querido Molay? Pues a mí me encuentran así como Molay Masa en el Facebook, en el TikTok Molay otra vez, en el X Molay-Masa y Molé, en la... perdón. Mándeme. Molé, Molé, Se pronuncia perdón. Molay. Imagínate que estar corrigiendo a todo el mundo, no, así no acabaría. Entonces, Molay. O carnal, carnalazo, valedor, camarada, Es ¿no? Toño. Ahí me encuentran. En la 4TV también ahí me encuentran con las entrevistas, charlando en el análisis en nuestro programa Demos y Kratos. Y pues acá con ustedes en Sin Censura, siempre al pie del cañón y siempre llamándolos a observar con ojo crítico la realidad y a participar políticamente, a participar críticamente para la transformación de nuestra realidad, para oponerle fuerza, poder popular a esa dictadura global del capital que está atacando a los pueblos del planeta. Esperemos que no abran fuego en Irán, ¿no? Pero eso no querría decir más que ganar un poco de tiempo para seguir resistiendo en contra del genocidio en Palestina y seguir apoyando al pueblo de Cuba y al pueblo de Venezuela y nosotros mismos construyendo acá también en México el poder popular. Pues así las cosas, Vicente. Te mando un abrazo y siempre Abrazo. un abrazo afectuoso, Molay. Estamos al pendiente y te molestaremos en caso de que escalen la situación allá Con gusto, en Irán, en Gaza, en Israel. Un abrazote. Molay Mazontiveros, con gusto. historiador, Cuídense mucho. analista y gran amigo de este espacio libre como el viento. Apúntele, mi querida Ceci.